Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar en este tiempo, vamos a dejar ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor Jesucristo, gracias te damos por este nuevo día. Gracias porque usted nos ha permitido venir a un grupo de tus hijos, Dios mío, a esta transmisión, para poder aprender más de usted, de su palabra. Gracias, Señor, te damos. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea llevada a los corazones de mis hermanos, que sea ministrada tu palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias porque usted es nuestro Rey, es nuestro Dios, es nuestro Señor. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título El resultado de la salvación, basado en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Y es que a modo de introducción, a través de este estudio veremos que el ser humano fue creado para obedecer a Dios. Entonces les invito a abrir sus Biblias, por favor. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 y nos dice así la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es verdad que el hombre posee el libre albedrío, la capacidad de elección y de decisión, pero en la creación fue diseñado para obedecer a Dios, no solo para obedecer, sino también para vivir la voluntad de Dios en su andar diario. En el paraíso del Edén, Adán recibió mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que si desobedecía, la sentencia era la muerte espiritual y física. Vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 5 versículo 12 y luego el versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y en Romanos capítulo 5 versículos del 17 al 19 nos dice así la palabra del Señor: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En esta sección el apóstol Pablo expone el significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para toda la raza humana, la cual tiene aún implicaciones para los no creyentes. Por tanto, el pecado de Adán trajo consigo la condenación y la muerte, mientras que Jesucristo nos trajo la justificación y la vida. Asimismo, Adán se caracteriza por la desobediencia y Jesucristo por la obediencia. Somos parte de la actitud de Adán a través del nacimiento, pero somos de Jesucristo por la fe. Entonces, como podemos ver, por Adán somos condenados y morimos, mas gracias a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la fe, podemos ser justificados y vivir. Y vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 6, versículo 23, y nos dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 21 al 22, y dice así la palabra del Señor: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como podemos ver, por un hombre, Adán, quien por medio de su pecado trajo la muerte a toda la raza humana, también por un hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de su resurrección trajo vida a todo el género humano.
por cuanto es hombre verdadero y también es Dios verdadero. Y vamos por favor a sus Biblias al libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 17 al 19, y nos dice así la palabra del Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El no obedecer a Dios acarrea consecuencias muy graves. Hoy vivimos en un mundo que se encuentra en total rebeldía hacia su Creador y a su palabra santa. La sociedad está inventando nuevas leyes, obligando a sí misma a los ciudadanos a obedecerlas, acatando así las nuevas leyes con sanciones y penas de cárcel si las desobedeces. Vamos por favor a sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y nos dice así la palabra del Señor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Para los tiempos de Daniel, esta profecía estaba lejos de su alcance porque no lo podía entender. Por eso recibe la orden de cerrar las palabras y cerrar el libro. Vamos por favor a sus Biblias al libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y en Daniel capítulo 12 versículos del 8 al 9 nos dice así la palabra del Señor. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En cambio, el apóstol Juan recibe la orden de no cerrar las profecías de Dios, sino de estudiarlas y revelarlas. Vamos por favor a sus Biblias, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y en Daniel capítulo 12 versículo 4, la parte B, nos dice así la palabra del Señor: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Actualmente estamos en la era de la cibernética. El hombre está descifrando el código genético del ser humano. Hay avances monstruosos en cuanto a la tecnología de la ciencia. Esto está llevando al ser humano al orgullo, a la vanagloria, a la altanería, y está declarando abiertamente que Dios no existe, que todo es fruto de la evolución, del azar o de la casualidad. Hoy en día se rechaza a Dios, a su palabra, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, alegando que todo esto es puro cuento, o como le llaman ahora, conspiracionistas o noticias fake news, que es nada más una religión del hombre, pues según ellos la ciencia siempre tiene la razón. La desobediencia del hombre ha llegado a su nivel más bajo y profundo. Y vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 6, versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Una persona es esclava de aquello ante lo que se inclina y de lo que reconoce como su dueño. Si obedece el mandato del pecado, este es entonces su amo y se mueve en dirección hacia la muerte. Si obedece el mandato de la justicia, es a quien se somete y experimenta la verdadera vida. Vamos por favor a sus Biblias a Gálatas capítulo 3 versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?
Y en Hebreos capítulo 12, versículo 9 nos dice así la palabra del Señor: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El respetar a Dios equivale a nuestro total sometimiento a su voluntad y ley. Por tanto, aquellos que reciben de buena voluntad la disciplina del Señor tendrán una vida más fructífera y abundante. Entonces vamos a ver que el mandamiento es obedecer a Dios en todo. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 y nos dice así la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, al igual que Dios escogió a Israel, escogió también a la iglesia desde la eternidad como su propio pueblo. Cuando se obedece al Señor Jesucristo es el resultado de la elección divina. Esto solo lo hace el creyente discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo declara en el libro de Efesios. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 y nos dice así la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, el creer y obedecer a nuestro Señor Jesucristo equivale a ser salvos. Como podemos ver, entonces la obediencia es fundamental para la salvación. Y veamos por favor en sus Biblias en Romanos capítulo 1 versículo 5 y nos dice así la palabra del Señor: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es verdad que aún como creyentes no se obedece a Dios como se debería, ser perfecta y totalmente, y como está escrito en 1 de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10. Veamos lo que nos dice en la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero en el creyente discípulo de nuestro Señor Jesucristo, sí existe un patrón de conducta y de obediencia en su vida y en su caminar diario para con Dios y para con su prójimo. Y esto lo hace por medio del Señor y Salvador personal, nuestro Señor Jesucristo, y se vuelve siervo del reino de Dios y su justicia. Veamos por favor en sus Biblias en Romanos capítulo 6, versos del 16 al 18, y nos dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Todas las personas eligen a un maestro y éste lo moldea. Sin Jesucristo no tendríamos opción, aprenderíamos a pecar y los resultados serían culpa, sufrimiento y separación de Dios. Pero ahora, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos ahora escoger a Dios como nuestro maestro. Vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 8, versos del 1 al 2, y nos dice así la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como podemos ver, la justificación es solo por fe, con base en la gracia de Dios. Ningún pecado que el creyente pueda cometer en el pasado, presente o el futuro puede contarse en su contra, porque el castigo pleno fue pagado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La justicia divina fue atribuida al creyente. Ningún pecado revierte esta decisión legal y divina. Y vamos a verlo por favor en sus Biblias en 2 Corintios capítulo 10 versos del 3 al 5, y nos dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta en contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los cristianos deben decidir qué métodos emplearán, o los de Dios o los del hombre. Asimismo, podemos ver que el apóstol Pablo usó términos militares para referirse a esta guerra contra el pecado y los poderes de las tinieblas, esto es a Satanás y a los demonios. Por tanto, Dios debe ser el comandante en jefe, hasta incluso de nuestros pensamientos deben someterse a su control si vivimos para Dios. Vamos por favor a sus Biblias, a Efesios capítulo 6, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 nos dice así la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El testimonio de los creyentes en cuanto a su fe, su amor, su esperanza en el Señor Jesucristo, el hecho de volverse de los ídolos al Dios vivo y verdadero y el esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, demostraba que sí había una verdadera regeneración en la iglesia de Tesalónica. El apóstol Juan en su epístola nos habla acerca de la salvación, que es el resultado de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo por favor en sus Biblias en 1 Juan capítulo 5 versículos del 2 al 5, y nos dice así la palabra del Señor: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es en la glorificación que viene el propósito de la elección y la obra final de la santificación, cuando los creyentes en Cristo sean completamente conformados al Señor Jesucristo. Vamos a verlo por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30, y nos dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol habla como alguien asombrado y absorto de admiración, maravillándose por la altura y la profundidad, el largo y la anchura del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Mientras más sabemos de otras cosas, menos nos maravillamos, pero mientras más profundamente somos guiados en los misterios del Evangelio, más afectados somos por ellos. Mientras Dios esté con nosotros y nosotros seamos mantenidos en su amor, podemos desafiar con santa osadía a todas las potestades de las tinieblas. Vamos a verlo por favor en sus Biblias en 1 Juan capítulo 3 versículos del 2 al 3, y nos dice así la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Poco conoce el mundo la dicha de los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo deben contentarse con las dificultades de aquí, puesto que están en la tierra como extranjeros, donde su Señor fue tan maltratado antes que ellos. Los hijos de Dios deben andar por fe y vivir en la esperanza. Por tanto, la obediencia es el resultado de nuestra elección por Jesucristo. Para Dios la desobediencia es como pecado de adivinación, como lo dice en la palabra en 1 Samuel capítulo 15 versículo 23, y nos dice así la palabra del Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
El amor de Dios nos engendra como sus hijos y nos da confianza para vivir su vida. Esta fe es el fundamento de nuestra esperanza que nos permite vivir tranquilos esperando hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Ahora veamos lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo sobre lo que acontecerá en los últimos tiempos, y para ello por favor vamos a nuestras Biblias a Mateo capítulo 24 versículos del 1 al 8 y nos dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora en la actualidad se escuchan los tambores de guerra entre grandes potencias como Estados Unidos, China, Taiwán, Corea del Norte, los países de la OTAN, así como también estamos presenciando ya una guerra actual entre Rusia y Ucrania, estando así ya a puertas ya de una tercera guerra mundial. También lo es en el área económica, comercial e industrial. Tenemos aquí ya una guerra fría entre varios países del mundo. Hay pánico en la bolsa de valores. Todos los días hay terremotos en varias partes del mundo. Muchos dirán: pero siempre ha habido terremotos, y es verdad, siempre los ha habido, pero no en la magnitud y en la secuencia como lo hay en la actualidad. Asimismo también como en la actual pandemia del coronavirus y la viruela del mono, que cada día van de mal en peor. Enfermedades endémicas que se creían erradicadas están volviendo a aparecer sin razón aparente, como el virus de la polio, la gripe aviar, etc. Los científicos están desconcertados, no saben a qué se debe todo esto, pero nosotros los cristianos sí sabemos a qué se debe todo esto. Bienvenido a principio de dolores. Vamos por favor a sus Biblias a Mateo 24 capítulo 6 versículo 7 y nos dice así la palabra del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A puertas de que el mundo entre en la semana 70 del libro de Daniel, la gran tribulación, y de que entre en escena el hombre de pecado, la bestia, el apocalipsis, el anticristo, el mundo está en un completo caos. Todo va de mal en peor y ya nada volverá a ser como antes, y todo esto se debe a que el ser humano ha decidido desobedecer a Dios y rechazar las sagradas escrituras, al Señor Jesucristo y su promesa de salvar al hombre. Todo esto los lleva al corazón del infierno. Por tanto, como lo hizo en su palabra en 2 Corintios 6:2, nos dice la palabra del Señor, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por tanto, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, corre a Cristo, búscalo, arregla cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde, pues a este mundo ya no le queda mucho tiempo. El tiempo se está acabando, la gracia está llegando a su final, como lo dice en su palabra en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Busquemos al Señor, amados hermanos. Oremos. Señor Jesucristo, gracias te damos por este mensaje. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo profundo de nuestro corazón y que nos ayudes a aplicarlo en nuestra vida diaria, oh Dios. Y ahí, amigo, amiga, ahí donde estás, si es la primera vez que has escuchado este mensaje y deseas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, repite conmigo: Señor Jesucristo, consciente de lo que estoy orando, yo, repite tu nombre, te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Siéntate en el trono de mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador.
Gracias en Cristo Jesús. Amén. Oh Señor, gracias te damos por este mensaje. Le pedimos, oh Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes. Ayúdanos a seguir vigilantes, Señor. Ayúdanos a mantener nuestras lámparas llenas hasta que tú vengas por nosotros, oh Dios. Gracias, oh Dios. Te amamos con todo nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes, Señor, también a llevar este mensaje como usted nos ha ordenado hasta lo último de la tierra. Permítenos ser de bendición para otras personas. Te damos toda la gloria a usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. No olvidemos, por favor, compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a que te puedas suscribir para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.